La dimensión, en todo caso, de el entrevistado que tenemos de aquí en adelante, pensemos en la persona que coordinó la puesta en marcha de Tecnópolis en la Argentina. Recordemos lo que ha significado Tecnópolis en el país, ese vínculo social tan importante que tuvo la ciencia, tal vez el único de esa trascendencia, que tuvo la ciencia para con la sociedad argentina. Lo saludamos a Lino Barañao. Lino, buen día. Héctor Ruiz te saluda desde la ciudad de Santa Fe. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bueno. Vos eras ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina. Lo hiciste durante dos periodos de Cristina Kirchner y también durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué diferencia hubo entre una situación y la otra? A ver, bueno, te sumo que antes de eso yo fui presidente de la Agencia de Financiamiento del gobierno de Néstor del 2003 al 2007, o sea que de edad tuve 16 años en funciones. A ver, primera diferencia, Cristina es la que decide la creación del ministerio, que no existía, y me convoca porque, bueno, me conoció y por un motivo particular, porque yo tenía la virtud de haber sido no solo investigador, sino de haber hecho transferencias tecnológicas a las empresas. O sea, justo en el periodo anterior habíamos desarrollado la vaca clonada transgénica con una empresa local y le pareció que ese perfil era necesario porque, tal cual me transmitió cuando me citó y me encargó la creación del ministerio, me dijo: no quiero ciencia por la ciencia misma, sino ciencia al servicio del desarrollo económico y social del país, que es la propuesta moderna de la ciencia. Si la ciencia en los países no es simplemente un bien cultural, algo que sirve fundamentalmente para mejorar la calidad de la ciencia universitaria, sino que en los países que tienen una economía basada en el conocimiento, es la ciencia y tecnología la que genera valor, la que genera puestos de trabajo y que promueve exportaciones justamente conocimiento intensivas. Ese es el modelo del país que siempre me pareció que teníamos que seguir y por eso, bueno, adherí fervientemente a esa propuesta. Claro. Luego, si querés te cuento, el gobierno de Macri fue, bueno, hay que reconocer que a partir de la evaluación que hicieron de mi gestión, decidieron mantenerme, creo que por sobre todas las cosas, porque nunca en los años anteriores hicimos ningún tipo de distinción política respecto de los beneficiarios. Siempre nos mantuvimos o nos atuvimos a los más estrictos controles a la hora de asignar fondos. Eso se facilitaba porque estábamos controlados por organismos internacionales. Si no hicimos diferencias de acuerdo al signo político del empresario o del investigador que venía, y creo que ese factor fue decisivo. Supongo que también la evaluación de la gestión en sí fue importante, pero bueno, lo que había era un criterio muy distinto de achicar el presupuesto, esta idea de que había que ajustar las cuentas públicas y por lo tanto sufrimos una menor asignación presupuestaria. Debo decir que comparado con lo que está ocurriendo ahora, siempre lo que ocurrió en el Ministerio de Ciencia, donde el gobierno Macri, fue un ajuste inferior a otras áreas. O sea, yo comparaba con otros ministros y bueno, me decían: no te quejes porque a mí me están recortando mucho más. Y de hecho hubo obras emblemáticas como el edificio Cero más Infinito, que se hizo acá en la ciudad universitaria, y otras obras importantes del país, que se presupuestaron en el gobierno de Cristina, pero se completaron, se consiguieron los fondos en el gobierno de Macri. Y se terminaba inaugurando en el gobierno de Alberto. Entonces, en la práctica no hubo discontinuidad, y esa es una situación muy distinta a la que estamos viviendo ahora. Claro, ¿qué es lo que está pasando ahora, Lino? Mira, está pasando varias cosas. Primero, un ajuste general de los sueldos, que eso no es muy específico, pero el financiamiento es el que está siendo recortado de una forma feroz. Te digo, hay dos formas de financiamiento. Uno son los subsidios internacionales con créditos del BID, del Banco Mundial y demás, que se asignan a las distintas disciplinas. Cada proyecto es evaluado por 3 pares.
la contabilidad se revisa 2 veces, después la revisa el Banco Mundial o el BID. No hay posibilidad alguna de ningún tipo de malversación de fondos a ese nivel. Y en términos generales, si vos te fijas que los investigadores argentinos tienen que publicar en la misma revista que publica un noruego o un inglés, con un presupuesto mucho más bajo, no hay lugar a dudas de que es eficiente el uso. O sea, no está el problema en que se malgaste la plata, sino todo lo contrario. Entonces, poner el énfasis, como ahora se está haciendo, vamos a revisar las cuentas de 3 años para atrás, a ver si en algún proyecto hubo alguna boleta que no aceptable, me parece totalmente ridículo. La otra fuente de financiamiento es de mayor nivel, es la que daba históricamente el Ministerio para grandes proyectos, construcciones de edificios en todo el país, grandes programas de equipamiento, que requieran asociación de muchos grupos. O sea, estos no son individuales, son institucionales. Esas partidas, los grandes programas como el programa Pampa Azul y demás, se redujeron en un 97%. O sea, se ejecutó el 3% del presupuesto asignado a eso. Y con irregularidades también serias, porque parte de esa plata se había girado en el diciembre del 23 con la devaluación. Obviamente, si vos tenías que comprar un equipo, no te alcanzaba, y no fueron capaces de adecuar la reglamentación para que la gente pudiera comprar al menos un equipo menor o adecuar esos recursos. Con los cuales, por culpa de la Administración Central, se hizo un uso ineficiente de los fondos. Eso que decía que tenemos fondos sin auditar. Obviamente no ha podido auditar porque si vos te habías comprometido a comprar un equipo de $10,000 y te salía 20, no podías rendir esas cuentas. Y eso lo tergiversaron esa información para maliciosamente achacar a la administración de la ciencia el uso indebido de fondos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que más allá de que los sueldos son bajos, nunca fueron muy altos comparativamente. Los investigadores argentinos ganan entre 3 y 4 veces menos que investigadores de México o de Brasil. No hay plata para hacer experimentos, siendo que está otorgado el crédito, hay plata del BID que asignada. Simplemente hay que readecuar las partidas y ponerse las pilas para hacerlo. Entonces, esa situación inédita nunca me pasó en todos mis años, que hubiera plata que no se gastaba. Eso es inadmisible en un sector que requiere un flujo continuo de fondos. Claro. Ahora, para tener una idea de qué es lo que se está perdiendo en la Argentina, ¿qué es lo que se ha demorado? ¿A qué se le ha pisado el freno fundamentalmente en términos de desarrollo científico en la Argentina? Mira, es muy importante esa pregunta porque en situaciones de ajuste generalizado, tenés que aplicar la ciudadanía común por qué tenés que poner plata en algo que ve como muy distante de sus necesidades cotidianas. No podés defender hoy la ciencia con eslogan diciendo los países que viven mejor son los que tienen ciencia, porque son ejemplos que no son siempre extrapolables. Entonces, yo siempre puse énfasis en eso, en demostrar casos concretos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en toda gestión? Eso que dije al principio, que la ciencia sirva para que la gente viva mejor. Y eso es de muchas maneras, no solo la enseñanza, es solucionar problemas a las pymes para que sigan siendo competitivas y mantengan los puestos de trabajo, es desarrollar medicamentos, diagnósticos y demás que mejoren la salud pública. Y eso, luego de varios años, estuvo ocurriendo. O sea, la gente a la cual, los investigadores, a los cuales solo se les pedía que publicaran trabajos en revistas internacionales, empezaron a ver que era importante que también hicieran algo que tuviera efectos concretos, que hubiera transferencia, que fuera pertinente a la necesidad del país. Eso ocurrió. Y la otra cosa novedosa es que era algo que sí promovimos activamente, es empezar a crear empresas de base tecnológica, es decir, empresas donde el conocimiento es el que genera valor. Algo con lo cual la comunidad científica no estaba acostumbrada, no se le pedía eso, pero luego de varios años logramos esto, de establecer instrumentos para creación de lo que se llama startups, nuevas compañías que generan kits de diagnóstico, nuevas variedades de plantas, nuevos alimentos, soluciones ambientales, aplicaciones para eficientizar lo que sea. Y si vos ves lo que ocurrió en los últimos años, Argentina pasó a ser uno de los países de la región, y eso está documentado, con mayor número de empresas de base tecnológica.
Y quiero destacar que donde ocurrió con esa forma más evidente fue en Santa Fe. Esta fue la provincia que hizo el cambio cualitativo y cuantitativo más importante en el sistema científico, yo te diría en los últimos 7-8 años. Por decisiones políticas de apoyar a la ciencia y por un equipo de gestión muy importante. Yo siempre destaco el rol de Marina Baima, que fue secretaria de Ciencia y Tecnología, Fran Buchara, que está ahora a cargo del fondo SF500, es un fondo para crear 500 empresas de base tecnológica, es un fondo público-privado, con empresas muy interesantes. Y si vos ves la composición de esas empresas nuevas, en la gran mayoría, casi la totalidad, hay investigadores del CONICET, de las universidades nacionales, y también biólogos, chicos que estudiantes, hay personal de maestranza, hay abogados que tienen que trabajar, o sea que tiene un efecto de creación de empleo de calidad muy importante. Y eso es lo que permite ir cambiando la matriz productiva del país. No podemos seguir dependiendo solamente de procesos extractivos que emplean poca gente y generalmente con tecnología ajena. O sea, la minería usa tecnología de otro lado, el petróleo, hay algunas cosas que se han hecho, pero no necesitamos un sistema científico para ese tipo de economía. En cambio, si querés exportar alimentos de calidad para el mundo, sí necesitas mucha gente capacitada. Sí, hay otro tema, Lino, discúlpame que te interrumpa, que me parece muy importante destacar, y es el hecho de que toda esa gente que trabaja en esas empresas y que ha hecho una historia en las universidades y en los centros científicos, lo ha hecho con la patente de que el Estado argentino se hizo cargo de sus carreras. Cualquier carrera a nivel internacional cuesta mucho dinero para cualquier persona, o costaría mucho dinero para cualquier persona, y además eso sacaría del juego a mucha gente. Y hay una amenaza concreta, puntual, en el sentido de que el Estado se retire de la perspectiva del desarrollo científico en el país. Me parece el tema tal vez central desde el punto de vista político, de uno de los temas, una de las columnas centrales de este proceso político que estamos viviendo. ¿Tu punto de vista con respecto a eso? No, coincido totalmente. Lo que vos decís de la importancia de la educación pública en Argentina es lo que nos diferenció de la región. Yo siempre digo, yo he trabajado en Alemania, en Estados Unidos, con gente a la que le había salido, no sé, $200-300.000 su carrera. Mi familia nunca lo hubiera pagado, soy hijo de un empleado y una docente. Esa movilidad social ascendente que caracterizó a la Argentina, que fortaleció una clase media tan distintiva como creo que tiene todavía el país, es lo que permitió tener una sociedad mucho más igualitaria que la que había en el resto de Latinoamérica. Ese rol es insustituible. Si no tenés una educación pública, no tenés una sociedad totalmente oligárquica. Se estudia aquel que puede y eso... y hace política el que puede también. Y hace política el que puede, exactamente. Pero ¿cuál es la contracara de esto que a mí me gusta enfatizar? Te digo, una carrera vale $200-300.000. Si te la dio la sociedad, es que vos tenés una deuda con la sociedad. En Chile es una deuda financiera, es con el banco. Vos sacaste un crédito, te devolver esa plata. En Estados Unidos también. En Estados Unidos la deuda de estudios es mayor que la deuda de tarjeta. Ese es el volumen del aporte económico requerido para educar a una población universitaria. Entonces yo siempre recalqué que el investigador, sobre todo, que además tiene una formación continua, que sigue consumiendo recursos, tiene el deber ético de tratar de ver cómo devuelve en beneficio, no financieramente, eso que recibió al ciudadano común que le pagó la carrera. Uh-huh. Entonces hay un compromiso ético que hay que asumir. Digo, yo siempre pensé, uno no puede dedicarse a seguir solamente su curiosidad o ver cómo se puede destacar académicamente y ser reconocido por sus pares del resto del mundo. Empezar a destacar lo que estás usando día a día, el reactivo que estás usando, le cuesta mucho esfuerzo a la gente que te rodea. Entonces, no podés evitar ese compromiso. Y eso es lo que yo traté, no solo de mi función pública. Yo desde que tenía 31 años fui presidente de la Asociación de Personal de CONICET, creé un gremio, pero lo que traté por eso es, mostremos en forma concreta para qué sirve lo que estamos haciendo. Claro, a ver, una cosa... un reclamo corporativo. Claro, una cosa es Tecnópolis, que hacía una muestra
para la exposición social de lo que representa la ciencia. La otra cosa es la verdad, es la cosa que sucede todos los días, que es de lo que estamos hablando. Te pregunto, a esta altura de la conversación, ¿qué elemento tomarías como para, qué elemento simbólico, digo, tomarías para poder representar este momento? Es decir, para poder saber para dónde vamos. Y mira, yo en términos más políticos, yo decía, pensaba hacer un reportaje, estábamos en un barco que iba medio a la deriva. ¿Te acordás el Costa Concordia, ese barco italiano sí, que el capitán se tiró por la borda cuando vio que iba a decallar? Sí, sí, y dejó los pasajeros arriba, sí, sí lo recuerdo. Estábamos todos pensando que nos la poníamos. Y de repente, tras el fracaso de varios timoneles, vos sabés que gobernar es de timonel, que es el que maneja el timón. Y bueno, en la angustia creo que le dimos el timón al que animaba la fiesta del barco. Sorprendentemente agarró el timón con firmeza, tiró una cantidad de cosas por la borda que muchos consideramos que eran imprescindibles, pero bueno, el barco se estabilizó, eso no hay duda. La gran parte de los pasajeros están de acuerdo en que están mejor. El tema es hacia dónde nos lleva, hacia dónde dirige esto. Y para mí dirige este barco hacia una isla donde no cabemos todos. O sea, no vamos a Irlanda, donde podemos tener todos alguna inserción digna, sino más bien casi a un paraíso financiero, o una isla donde solamente hay recursos naturales para extraer. Eso es lo que me preocupa. Porque no podemos ser necios de no reconocer que se estabilizó la economía y que mucha gente tiene esperanza, y esa esperanza hay que respetarla, porque es lo último que queda. Entonces, lo que tenemos que discutir, y me preocupa la ausencia de propuesta alternativa de parte de la oposición. Si la oposición no está saliendo a defender el sistema científico, luego de las manifestaciones por la universidad, veo que casi salió del debate eso, siendo que no mejoró la situación de la educación universitaria. Entonces, como decía Einstein, el mundo no es malo porque haya gente maligna, sino por la gente que se queda a un costado sin hacer nada. Digo, si vos ves el poder real que tiene alguien que gobierna, es perfectamente controlable, es moderable, pero tenés que tener propuestas alternativas, tenés que hacerlas explícitas. Yo lo que me preocupa de la clase política, en particular de cierta oposición, es que lo único que les preocupa es seguir teniendo un cargo político. Bueno, eso es lo que terminamos de decir en la apertura del programa. Bueno, así que coincidimos plenamente. Te agradecemos una enormidad, Lino, que estés dispuesto a conversar con la gente del interior. Por supuesto, veo que reconoces en Santa Fe un lugar en donde la ciencia ocupa un lugar trascendente, importante, y tal vez la sociedad santafesina eso todavía no lo tenga totalmente identificado. No, me parece, mira, te digo, porque yo estoy trabajando ahora, además que lamentarme, que hay una catarsis que hay que hacer, me entusiasma mucho lo que estoy viendo a nivel de los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Estoy trabajando con ellos, con varias provincias, promoviendo justamente eso, que el conocimiento, que la tecnología se traduzca en iniciativas que generen empleo, que es lo mejor que podemos hacer. Bien. Así que hay que trabajar en ese sentido. Y gracias por la oportunidad de contar esto. No, por favor, un abrazo grande, que tengas muy buen día. Gracias a ustedes. Bueno, Lino Barañao, doctor en química, fue ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina entre el año 2007 y el año 2018. Flor de lujo nos terminamos de dar.